5 de la mañana, Horacio Berbisky, ¿por dónde vamos a ir? Vamos a cambiar totalmente de tema. Sí. Vamos a ir a uno de los temas más graves que está padeciendo nuestro país, que es el crecimiento vertical de la pobreza y de la indigencia infantiles. Es decir, la proyección al futuro de la catástrofe que está haciendo el gobierno de Macri. Es una investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la PUCA, la Pontificia Universidad Católica Argentina. Yo tengo muchas diferencias de criterio con la PUCA y con su director Agustín Salvia. Creo que durante los años del gobierno de Cristina hizo una medición muy tendenciosa y políticamente orientada, pero de todos modos me parece que al usar la misma metodología a lo largo de distintos años, sirve como referencia de la tendencia. Y se refiere a la evolución de niños de 0 a 17 años a nivel urbano entre 2010 y 2018, como mide pobreza monetaria e indigencia monetaria. Los niños pobres son el 51,7% de los niños. O sea, más de la mitad. Es decir, 6.100.000 niños pobres. Y los indigentes son el 10,9%. Es decir, 1.100.000 chicos pobres. La evolución a lo largo de los años, por ejemplo, en el año 15, cuando terminó el gobierno de Cristina, los niños pobres eran 46,5%. Hoy son 51,7%. Los niños indigentes eran 7,8% y son 10,9%. Es decir, esto te muestra que el problema es serio y es de larga data, pero que se está agravando. En el año electoral 17 hubo una mejoría de esos valores y la pobreza, siempre hablando de los niños, bajó al 44% y la indigencia al 9,9%. Ahora, el salto del 17 al 18 es impactante, porque es de 44 a 51,7 en un solo año. Dentro de esa investigación hay un módulo referido a inseguridad alimentaria, que digamos la inseguridad alimentaria implica el futuro, porque el chico mal alimentado no tiene futuro, ni no tiene desarrollo apropiado. Y las preguntas son: en los últimos 12 meses, ¿disminuyeron usted u otros adultos en su hogar la porción de sus comidas porque no había suficiente dinero para comprar alimentos? ¿Sí o no? En los últimos 12 meses, ¿usted u otros adultos de su hogar tuvieron hambre? En los últimos 12 meses, ¿disminuyó la porción de alguna de las comidas de los niños de su hogar porque no había dinero? En los últimos 12 meses, ¿tuvieron hambre los niños de su hogar? En los últimos 12 meses, ¿alguna vez usted o algún miembro del hogar no tuvo que comer o tuvo poca cantidad de comida y sintió hambre por problemas económicos? Son preguntas tremendas. Terribles. ¿No? Sí, o sea, cualquiera que diga sí es... Bueno, y ahí, de acuerdo a las respuestas a esas preguntas, la PUCA define dos criterios: inseguridad alimentaria total, es decir, Biafra, o inseguridad alimentaria severa. La inseguridad alimentaria severa en el año 2018 fue del 13% y subió a partir del año 17 3 puntos y medio. Era de 9,6 y subió a 13%. Y la inseguridad alimentaria total subió del 21,7 al 29,3%. Son datos realmente tremendos. También están explicados por estrato socioocupacional.
Y los estratos que se consideran son trabajador marginal, estrato medio no profesional, estrato medio profesional y estrato obrero integrado. Bueno, los peores datos son en el estrato obrero integrado y en el estrato trabajador marginal. De 25,4 en el estrato obrero integrado y del 11,8%. Obrero integrado es laburante en blanco, o sea, una persona que está, un empleado. Sí, el que se supone que está en la mejor condición posible. Bueno, también hay comparaciones por aglomerado urbano, la Cava, el conurbano bonaerense, el resto urbano del interior y otras áreas metropolitanas. Y el conurbano bonaerense es de lejos la peor situación, con 17,4% de inseguridad alimentaria, seguido por otras áreas metropolitanas con el 11,2%. Bueno, no, es para estudiarlo, para leerlo y para... ¿Se puede conseguir? ¿Está disponible esto en la UCA? Sí. Es para gritar y para protestar, porque es inadmisible que un país... Pues hay países más pobres que la Argentina, hay países donde el hambre golpea, pero son países que tienen condiciones estructurales que lo explican. Por ejemplo, países africanos que no tienen producción de alimentos suficiente y no tienen recursos para importarlos. O en nuestra región, países como Venezuela, que han tenido una monoproducción petrolera y han importado el grueso de sus alimentos. Pero Argentina es un país que produce alimentos para alimentar a 10 veces su población. Claro. Es un país de 40 y tantos millones de habitantes que produce alimentos para alimentar a 400 millones. Sí. O sea que tendría que sobrar acá y encima ser barato. Tendría que sobrar y ser barato. Ahora, hay una decisión política de que no lo sea. Es eso, claro. es el tema de la decisión política. Yo recuerdo en la famosa carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, él cita una frase del presidente de la Sociedad Rural en aquella época, Celedonio Pereda, que pide la devaluación, la liberación de todo tipo de controles, y dice, para terminar con esa idea curiosa de que los alimentos deben ser baratos. Curiosísimo. Sí. Y esto linkea directamente con la imagen de Mauricio Macri ayer en un supermercado japonés vendiendo carne argentina a $100 el kilo, porque, a ver, nadie puede estar en contra de que Argentina exporte. Creo que a mayor exportación, mayor posibilidades de prosperidad para el país. El tema es que si no se hace algo en paralelo a eso para que el precio de los alimentos no esté atado al precio internacional, pasa lo que está pasando, y esa es la decisión política de la que hablábamos. Bueno, el problema de la Argentina es que exporta lo que come. Claro. En consecuencia, el precio del mercado internacional pasa a ser el precio interno del producto, salvo que haya medidas de protección decididas políticamente en defensa de la mesa de los argentinos, como decía lo que no Cristina, y como se hizo durante los gobiernos del año 3 al año 15, y que Macri desmanteló absolutamente. Es decir, grandes ingresos para unos pocos privilegiados y hambre para más de la mitad de los pibes argentinos. Es tremendo el informe. Son las 9 de la mañana y 14 minutos. Parte de la responsabilidad de todo esto tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Sí, siempre que hablamos del Fondo Monetario Internacional, la gran pregunta es, ¿y en dónde que se aplicaron las recetas del Fondo Monetario Internacional algo mejoró? Y siempre es una pregunta muy...
tenemos una respuesta muy inquietante de parte de un economista vinculado con las EFES, con los Fernández. Fernández. Que es Emanuel Álvarez Agis, quien acaba de decir que la política de Alberto respecto del Fondo Monetario no sería muy distinta de la de Macri, que hay que contar con el Fondo Monetario y que los programas del Fondo Monetario en Ucrania, Kosovo e Irak han sido exitosos. Es una declaración escandalosa sobre la cual yo quisiera escuchar alguna opinión de alguien con cierta autoridad en los equipos de Alberto Fernández.